Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial. En la voz de Ramón de Luna. Mis amigos, yo he titulado el comentario editorial de hoy a las 18 horas, Pueblo que olvida su historia. Los avatares que sufren los pueblos siempre los consigna la historia a fin de no ser olvidados, pues podría ser que se repitiesen de una forma u otra, es decir, padecerlos otra vez y quizás hasta con mayor brutalidad. Si mal no recordamos, algo así ocurrió en el año 1962, cuando el profesor Juan Bosch, entonces candidato presidencial, con la finalidad de atraerse el voto del poderoso sector trujillista, propuso el famoso borrón y cuenta nueva, lo que le resultaría una desgracia siendo presidente en funciones y es acosado por los militares, la Iglesia Católica y el Imperio norteamericano. El sector derechista dominicano se fundamentó entonces en los guardias que por más de 30 años habían seguido las directrices del tirano Rafael Trujillo, que había lavado sus mentes y aún después de muerto era venerado por los integrantes de las 3 ramas militares que habían quedado intactas. Estamos observando con mucha preocupación ciertas avenencias del presidente Luis Abinader Corona con militantes PLDistas que ayer lo acusaron con vehemencia y con epítetos infamantes, ofreciendo muy mala impresión en vastos sectores que ayer lucharon por echar del poder al partido que por casi 20 años manejó este país como una finca de propiedad privada. Vemos cómo la acción antipulpo ya casi ni se menciona. Personajes que ayer componían el bando de vocingleros hoy son premiados con contratos estatales millonarios. Uno de ellos, de muy oscuro pasado, que venía proponiendo que la osamenta del patriota Manuel Ubardo Gilbert fuera llevada al Panteón Nacional, acaba de ser nombrado por decreto presidencial para que se encargue y encabece un grupo que vaya a hacer realidad ese reconocimiento al valiente montonero que peleó cuando la primera invasión al país de los norteamericanos se fue a batallar al lado de Julio César Sandino en Nicaragua y ya con largos años de edad estuvo en la Revolución de Abril del 65. Abinader, que muchas veces aparenta escuchar el corazón del pueblo, ya debe estar consciente del repudio que ese nombramiento ha causado. En su comparecencia del lunes, el ciudadano presidente mencionó algo así como buscar cierta avenencia con la oposición política. Desconocemos con cuáles propósitos, aunque tal vez desconozca que andar por ese camino lleno de arenas movedizas le resultará peligroso. ¿Dónde están las detenciones que el pueblo esperaba de aquellos marchantes que depredaron el erario nacional, sobre todo aquellos que se encumbraron por encima de la Constitución de la República y manejaron este país como una hacienda privada? ¿Acaso desconoce el presidente Abinader los desafueros que están cometiendo gente del sector policial, maltratando a ciudadanos, como el caso de ser llevada presa una anciana octogenaria, o aquel del ciudadano que sale a la acera de su residencia para botar una funda llena de basura y rápidamente varios policías lo detienen y lo montan en una motocicleta y se lo llevan como si hubiese sido un vulgar delincuente? Usted, presidente, como persona acuciosa y conocedor de la realidad dominicana con este asunto de la pandemia, debe saber que el pueblo dominicano sufre lo indecible con este confinamiento que se ha dispuesto. Hay millones de dominicanos que desde marzo del año pasado se encuentran confinados en sus residencias, muchos en soledad porque sus familiares no los pueden visitar y ya padecen
problemas mentales. Tiene usted, señor Abinader, ya varios logros, pero debe estar atento y recordar aquellas marchas populares reclamando justicia y castigo. A usted mismo se le vio en esas marchas junto a sus familiares. Es que somos un pueblo de gente que se halla irredenta y depositó en usted su confianza para que nos condujera por caminos diferentes. Deseamos seguir creyendo en usted, Abinader. No nos haga perder tantas esperanzas. Desde el sueño presidencial tiene usted la oportunidad de casarse con la gloria. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, siguiendo con la situación en Estados Unidos, la primera dama estadounidense, o la ex Melania Trump, rompió una tradición al no invitar a su sucesora Jill Biden, esposa del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, a realizar un recorrido privado por la Casa Blanca antes de la transferencia del mando, revelaron este martes medios locales. Melania Trump se convertirá en la primera dama moderna en no invitar a la mujer que la reemplazará en la Casa Blanca para efectuar un recorrido por las habitaciones privadas en el segundo y tercer piso, señaló un artículo difundido por la cadena CNN. La versión indicó que con ello se rompe con una tradición que se remonta a la reunión que sostuvieron Beth Truman, la esposa de Harry Truman, y Mamie Eisenhower, esposa de Dwight Eisenhower, y que continuó en su momento Laura Bush, cuyas hijas Gina y Barbara Bush mostraron a Sasha y Malia Obama cómo deslizarse por la barandilla de la residencia. También Michelle Obama invitó a Melania Trump, siguiendo al pie de la letra la que se considera una tradición no escrita entre las primeras damas. Quizás no sorprenda que Melania haya burlado una norma social de su posición. Cada presidente de un periodo y su esposa han sentido el aguijón de la derrota, pero a diferencia de su esposo, ninguno de ellos se ha negado a aceptar los resultados de las elecciones, apuntó en una columna de opinión Kate Anderson Brower, autora de 3 libros sobre los entresijos de la Casa Blanca. Don Ramón, Dígame. Y eso que perdió por más de 7 millones de votos. Así es. Porque en el año 60, creo que fue, cuando ganó Kennedy, creo que fue como por 40,000 votos a Richard Nixon, ¿verdad? Entonces usted ahí, bueno, dice, bueno, fue un estrecho margen, pero esto fue 7 millones de votos y está hablando de fraude. Bueno. Señores, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, imputado en el caso de Brecht, consideró este miércoles que las autoridades del Ministerio Público han cometido un abuso al indicar que el expediente incoado en su contra es político y fue planificado en el Palacio Presidencial. Dijo que cuando se destapó el escándalo de los $92 millones, el presidente de entonces, Danilo Medina, decidió salirse de ese problema y de forma estratégica buscar unos culpables favoritos que no pertenecen a la facción de quien calificó como una persona muy vengativa. Ha sido un abuso contra nosotros, un expediente político, sin duda, planeado en el Palacio cuando vino el escándalo de Odebrecht. El principal incumbente, que era el presidente, decidió salirse de ese problema y estratégicamente buscar unos culpables favoritos de los cuales él podría quedar libre en su gobierno. Yo era el ministro de Obras Públicas y no soy de la facción de una persona muy vengativa que fue el presidente anterior, sostuvo. Aunque dijo no tener detalles, aseguró que un equipo del gobierno de entonces se reunió
para armar la estrategia para buscar los culpables favoritos. Yo conozco cómo funciona. Acuérdense que yo era del PLD. Conozco perfectamente a las personas que estaban dirigiendo la estrategia del gobierno, insistió el exdirigente PLDista y recordó que fue uno de los artífices de la victoria de Medina en el año 2012. Dijo que en lugar de reconocerlo, lo que intentaron fue destruirlo. Bueno, según yo veo, eso va a quedar igual que los tucanos. Un zafacón van a meter todos esos expedientes. Bueno, en Madrid, España, una fuerte explosión provocó hoy el derrumbe de parte de un edificio en el centro de Madrid, sin que por el momento haya trascendido si hay fallecidos ni heridos. La explosión, cuya causa se desconocen, afectó completamente a la fachada de un edificio residencial en la calle de Toledo, en el distrito de La Latina, apenas a 1 kilómetro de la Puerta del Sol de Madrid. A esta hora, numerosos efectivos de la Policía Nacional y de Emergencia se encuentran en la zona, que ha sido ampliamente acordonada, y se está procediendo a evacuar a los viandantes, según dijeron a EFE fuentes policiales. 9 dotaciones de los bomberos de Madrid y 11 unidades del SAMUR, al Servicio Municipal de Atención Sanitaria de Emergencia, se desplazaron a la calle Toledo tras la explosión. La explosión pudo escucharse a kilómetros y los cascotes cubren gran parte de la calle Toledo. Los cascotes son los pedazos de la bomba metálica, ¿verdad? Que se dispersaron y cayeron en muchos sitios. Ahora, no sabemos todavía qué originó esa explosión. Si fue algún tanque de gas, si fue un hecho provocado, no se sabe todavía. En Siria, un caso que no se ha publicado mucho, en Siria hubo algo parecido, y creo que pasó con unos tanques de combustible, cientos de vehículos fueron dañados, pero allí la cosa se ha manejado con cierto hermetismo. Pero están pasando cosas raras por toda esa zona, Unos especialistas ahora. Por ejemplo, aquella gran explosión que hubo en Beirut, usted recuerda, ¿verdad? Fue el año pasado. Sí. Mira, es una cosa descomunal y no se ha vuelto a hablar de eso. Sí, eso fue en el área del puerto. Darío, es que ahora mismo hay millones y millones de personas muy bien entrenadas en la guerra o que participaron en guerras. ¿Tú te imaginas? La mayoría de los norteamericanos ya adultos tienen una experiencia militar, el 95% de ellos una experiencia militar, de haber batallado, de haber estado en la Armada. Eso es lo que se pusieron a ver con todo ese grupo que asaltó el Capitolio. Que son veteranos, muchísimos de ellos, de guerra. No es que se entrenaron, que son veteranos. Veteranos de guerra. Señores, a las 11:50 hora local, Biden comenzó el juramento con el que se comprometía a preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Así que Dios, ayúdame, exclamó Biden al término del juramento. Biden juró el cargo sobre la misma Biblia que ha utilizado con ese fin durante toda su carrera política, un enorme tomo que es propiedad de su familia desde 1893 y que mide casi 13 centímetros de ancho, unas 5 pulgadas. El presidente electo se apoyó por última vez en esa Biblia para jurar en el 2013 su segundo mandato como vicepresidente estadounidense, cargo que ejerció entre el 2009 y el 2017 con Barack Obama como presidente. Obama presenció a pocos metros de distancia el juramento del que fuera su mano derecha en la Casa Blanca. El juramento del cargo fue tomado por el juez John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. La investidura se celebra con un público reducido debido a los protocolos para evitar los contagios por COVID-19 y un dispositivo de seguridad sin precedentes en la historia de ese país, con hasta 25,000 militares
desplegados en todo Washington. La ciudad está en máxima alerta desde que el pasado 6 de enero cientos de seguidores radicales del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, asaltaran el Capitolio, un suceso que conmocionó al país y que arrebató la vida a 5 personas, incluida la de un policía. Rompiendo con la tradición, Trump no asistió al acto de investidura de su sucesor y puso rumbo a su mansión privada en Palm Beach, Florida, estado donde llegó poco antes del inicio de la ceremonia. No, la verdad, don Ramón, que yo noto que Kamala Harris tiene mucho carisma, ¿eh? Sí, sí. Ya lo tenía como senadora. Sí, sí. Veo una mujer, óigame, que va a dar mucha agua de beber ahí. Y muy capacitada. Sí, sí. Esa mujer en esa ceremonia se presentó con unos vestidos y una cosa. Una amiga de ella dijo que siempre tenía un comportamiento imperturbable, serena. Se ve que es una mujer de mando. Y cuando se mueve como que llama la atención. Llama la atención. Sí. Bellísima estaba J-Lo, Jennifer López, esa presentación. Y Lady Gaga. Lady Gaga también. Hermosísima. Sí. Y qué bien canta Lady Gaga, ¿eh? Sí, sí. Pues mire, pues Biden inmediatamente va a entrarle al legado negativo de Trump. Por ejemplo, decreto para anular leyes o medidas sobre inmigración, cambio climático y cosas de gestión de la pandemia. Entonces, pondrá fin a esa construcción del muro fronterizo. Va a eliminar la prohibición de viajar desde algunos países de mayoría musulmana. Va a regresar al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud y va a revocar la aprobación del oleoducto de Keystone, dijeron los asesores ayer. Entonces, inmediatamente va a firmar una serie de decretos tendentes a esos desastres que hizo Trump. Va a enderezar las cosas que dejó Trump. Va a comenzar a enderezar las cosas. Sí. Bueno, vámonos ahora a unas informaciones comerciales y en breve retornamos.